Saludamos en esta mañana a Jorge Luis Fuentes Carranza, abogado constitucionalista, para hablar del tema de Lorenzo Córdoba y el INE. Jorge Luis Fuentes Carranza, ¿cómo se puede acabar con los excesos de Lorenzo Córdoba y de quienes lo acompañan en el INE? Yo soy de los que opina que la solución más sencilla es acabar con esta institución que fue creada hace 30 años con unos propósitos que eran verdaderamente transformadores, pero que gracias a la famosa transición a la democracia se fueron perdiendo en el camino los propósitos iniciales de este instituto hasta llegar a ser secuestrado por verdaderos delincuentes electorales. Y tendríamos que hacer esa reforma en el siguiente, en esta legislatura, Congreso de la Unión, se hace urgente. Y con eso sacaríamos de manera automática a Lorenzo, a Ciro y demás consejeros electorales que pues ahora le imponen una mordaza preventiva al presidente de la República. Independientemente de las impugnaciones que ya ante el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, interpuso Presidencia de la República por medio de la Consejería Jurídica y el propio partido político Morena. En el caso concreto de Lorenzo, pues habría que hacerle una auditoría muy seria porque hay demasiadas dudas acerca de la honestidad con la que ha manejado los recursos financieros del instituto desde hace ya varios años. Recordarás, Jacobo, la manera tramposa en la que consigue imponer a Edmundo Jacobo Molina por un periodo más al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE. Y que esta Secretaría Ejecutiva es la que maneja finalmente administrativamente al instituto. Y que han sido vinculados tanto a Edmundo Jacobo, el propio Lorenzo, malversaciones millonarias de recursos que tienen que ver con compras, con enajenaciones, con renta de servicios que no han sido suministrados o que han sido excedidos en su monto por cantidades millonarias. Hablamos de vehículos olvidados, de renta de vehículos, de camionetas, de equipos de cómputo tecnológicos que no son utilizados, que simplemente se hacen las contrataciones, pero que no tienen una motivación aparente para su uso. Es decir, por ahí es por donde pienso que deberíamos de llegarle a Lorenzo, para que ya de una vez por todas lo veamos salir del instituto e ir a afrontar a la justicia mexicana. Jorge Luis Fuentes Carranza, te pregunto, y es de interés público, ¿dónde se puede denunciar esto? ¿Cuál es la instancia que debe de auditar a Lorenzo Córdoba? ¿Quién está al frente de esa instancia? ¿Quién tiene que hacer la denuncia para que se le haga una auditoría de todos estos recursos que ha manejado a su antojo el hoy titular del INE? Hay un órgano interno que es un auditor en el instituto que es elegido por el Congreso de la Unión, que es quien tendría que estar revisando de manera muy acuciosa los gastos que está generando el instituto. Y si no, la Cámara de Diputados debería de hacer una auditoría muy pulcra del uso y manejo de los recursos del Instituto Electoral durante los últimos 10 años, por lo menos durante los últimos 5 años, que son aquellos años en donde la prescripción del delito, en caso de que se comprobara y que acreditara algún desfalco, pues hubiera ocurrido. Y esto, insisto, sigue y vuelve a la cancha de la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que, Jacobo, hay que entender que frente a los organismos autónomos, el órgano que mayor capacidad política y jurídica tiene de revisar, pues es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, pero entonces, a ver, porque me queda claro que el auditor del INE pues debe de ser compadre de Lorenzo Córdoba, digo, no tengo elementos, pero debe tener mucha cercanía, ¿no? Porque cuando se aprobó que él fuera auditor, había una mayoría de compadres, de amigos y de cómplices de lo que sucede en el INE actualmente, Jorge.
Con decirte, Jacobo, que hace unos 3 años, si no mal recuerdo, cuando se elige al último auditor, Lorenzo Córdoba se inconformó ante el instituto, ante la Cámara de Diputados, aludiendo que el hecho de que la Cámara de Diputados le nombrara al auditor quebrantaba la autonomía que el INE tiene, de ese tamaño. Es decir, no quería que él ministro. Esto, por supuesto, no procedió. Tiene plena facultad para ser auditor, y ahorita un auditor que entiendo pudiera no corresponder a los intereses de Lorenzo, y por eso empiezan a salir algunas anomalías, y han tenido que renunciar incluso en días pasados, hace 2 semanas más o menos, un director administrativo del INE, porque se le acreditó un desfalco. Una persona íntimamente ligada a Edmundo Jacobo Molina y al propio Lorenzo Córdoba. Y no hay que dejar de mencionar que el manejo que tienen de las comisiones, que son muchas, en el propio INE, la integración está particularmente tirada hacia el lado de Lorenzo y de Ciro, y que Ciro también tiene un uso discrecional de recursos económicos al interior del instituto importante. Chat de YouTube, o comentan, y te pregunto, dice José Gastón López, que le audite la Auditoría Superior de la Federación. ¿Esto es posible? Es posible, totalmente. Cualquier ente del Estado mexicano debe estar sujeto a la revisión que las propias instituciones del Estado mexicano, en este caso de auditoría, como es la Auditoría Superior de la Federación, imponen a todos los órganos de gobierno e instituciones del Estado. Y el INE no puede ser una salvedad al respecto. O sea, a ver, Jorge, la ruta a seguir es que se investigue el recurso que ha manejado Lorenzo Córdoba y pandilla, y tomando en cuenta que hay irregularidades evidentes, se proceda conforme a la ley y que ellos vayan a presentar o a rendir cuentas ante el Ministerio Público en lugar de estar simulando la organización de un proceso electoral. Así es. Mira, correcto, Jacobo. Mira, Lorenzo y Ciro han decidido montarse como actores políticos en la contienda electoral. Lejos de estar conduciendo al Instituto Nacional Electoral, debiesen de estarse inscribiendo como precandidatos del BOA a una diputación federal. Como lo hace su amigo Chertoriz, que ahora que se inscribe como precandidato de un ciudadano en un distrito de la Ciudad de México, allí en Miguel Hidalgo, donde están las lomas, donde cree que puede ganar porque seguramente irá a perder frente a Morena. Y es así como debe suceder. El propio Enrique Krause, toda esta comentocracia que se dice apartidista, que se dice desvinculada de los partidos políticos que realmente están detrás. Es más, te voy a hacer un comentario personal. Resulta ahora más honesto el señor Claudio X González dando la cara y evidenciando abiertamente que es quien manipula a los partidos políticos nacionales, a sus presidentes como el PRI, como el PAN, como el PRD, que estos otros impostores que se dicen y se cuelgan del INE para hacer censura previa al presidente de la República. Y me gustaría que comentáramos al respecto de este debate. En toda democracia que se precie de serlo de verdad, no le puedes imponer a ningún actor político y a ningún ciudadano en general que no hable de política. Decirle al presidente de la República, usted no puede hablar de política, es ponerle una mordaza, y decírselo previamente, decirle, usted no podrá hablar de política porque si lo llega a hacer, si yo lo cacho, si se atreve, le voy a imponer sanciones, es una mordaza y una censura previa, y eso es ilegal y es inconstitucional. Y número 2 o 3, hagamos un razonamiento político elemental, mi querido Jacobo, con tu auditorio. Si el presidente está haciendo tan malas cosas, el hecho de que hable a favor de un partido político o en contra de los oponentes a él, pues los tendría que favorecer, ¿no? Tendrían que agradecer que el presidente toma postura, porque entonces identifica su línea política electoral, y como está haciendo para ellos un mal papel, entonces eso no nos ayudaría. Pues ¿a qué le tienen miedo entonces, no? Así es. Pues le tienen miedo a que, como bien señalas o como bien expones, Jorge, pues
el presidente está dando resultados que son evidentes y que la gente se da cuenta que hoy en nuestro país hay hechos y no discursos vacíos. Jorge, fíjate que hace rato, y es algo curioso, nos pasó en la entrevista pasada hace una semana contigo, no sé por qué, pero cuando ingresas tú a hablar de este tema y con la ley en la mano exhibes el proceder de Lorenzo Córdoba, suceden cosas. Me pide la gente, y te lo voy a pedir de favor, porque hay quienes me comentan, como Elvia Josefina Wong Ortiz, que no se escuchó el comentario sobre el auditor del que se inconformó Lorenzo. ¿Podrías de manera muy breve nada más repetir o exponer un poco el tema para, digo, no les vamos a dar gusto a los pitufos que andan ahí digitalmente queriendo obstaculizar nuestras transmisiones? ¿Me puedes apoyar con eso, Jorge, por favor? Por supuesto, mira, de hecho, para ser más precisos en el INE, se impuso o se nombró ante el INE a un auditor en el año 2017, para ser más precisos, en julio de 2017. Y entonces, voy a buscar el tema con precisión para la siguiente ocasión, pero entonces Épale. A ver, Jorge, te interrumpo. Te interrumpo. Sí, otra vez, sí. Nuevamente, cuando abordas el tema de este auditor del INE, se corta. A ver, no, ya, bueno, fuera máscaras. A ver, escuchamos, sí, ya, porque... Perdóname, Jacobo, pero tengo una señal maravillosa y sí, entonces debe ser lo que estás comentando, porque por internet no paramos y seguramente tú también. Sí, estamos bien acá, se supone. Adelante, Jorge, te escuchamos nuevamente, por favor. Oye, te decía, la Cámara de Diputados es el órgano responsable de designar al auditor interno del INE. Es decir, finalmente es un cuerpo conformado por consejeros electorales que también son elegidos en la Cámara de Diputados. Y la persona responsable de hacer la fiscalización y hacer el control de las finanzas del instituto también es nombrado por la Cámara de Diputados. Como consecuencia, en algún nombramiento hace un par de años o 3 años, el propio Lorenzo, siendo presidente, se inconformó, alegando de que esto era una intromisión a la autonomía del instituto, que la Cámara de Diputados no debería de tener la atribución de hacer este nombramiento. Así lo manifestó el propio Lorenzo. ¿Qué refleja esto? Él quiere manejar de manera autónoma, a su gusto y discreción, los recursos millonarios del Instituto Federal Electoral. Entonces, bueno, pues habla también de que no solamente tiene una pasión política partidaria, sino que también asoma un peligroso reflejo de pasión por el dinero. Y eso también habría que revisarlo en una auditoría muy clara y muy precisa, para que incluso fuera desacreditado para ocupar cargos públicos en vista de la inclinación hacia el dinero que les caracteriza a los consejeros del INE, particularmente a su consejero presidente. Jorge, ¿cuántos recursos tiene en sus manos Lorenzo Córdoba aproximadamente en un año electoral como este? Mira, Lorenzo dice que ellos mandaron un presupuesto alrededor de 14,000 millones de pesos. Más o menos 7,000 millones de pesos no pasan por las manos del Consejo, sino que se van directamente como prerrogativas a los partidos políticos. Podríamos decir que no existen nunca, ni siquiera en las cuentas bancarias, ni siquiera pasan por una cuenta bancaria del instituto, van directamente de la tesorería de la Federación a las cuentas bancarias del partido político que corresponde. Pero del monto restante, pues hay que quitar una serie de gastos que son gastos ordinarios, que tiene que ver con el mantenimiento de edificios, con la renta de edificios, con el pago de salarios de miles de funcionarios, muchos de ellos de carrera, sí, pero muchos otros
que no son funcionarios de carrera, que están a lo largo y ancho de toda la República. Es una estructura cuantiosa de más de 300 distritos o 300 juntas locales en cada uno de los 300 distritos electorales del país y 32 estatales en cada una de los 32 entidades federativas, más su Consejo General que está aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan y Periferia. Bueno, dando todo el gasto que simplemente dispersa entre todo este aparato burocrático y que podemos decir tampoco tiene un gran control sobre él porque está destinado a gastos específicos ordinarios previamente establecidos, podríamos decir que Lorenzo Córdoba, junto con el Mundo Jacobo, tienen alcance de manejo discrecional de recursos por un monto aproximado de 1.400 millones de pesos en año electoral y por un monto aproximado de unos 1.000 o 900 millones de pesos en un año no electoral. Es un dineral, Jorge, es un dineral. No, pues son fortunas enteras, mi querido Jacobo. No, qué barbaridad. Y además la opacidad, porque si no se audita a fondo esos recursos, lo pueden utilizar para lo que sea. No dudamos que incluso para calentar la mano de quienes defienden a capa y espada a este grupo de pandilleros electorales, Jorge. Totalmente. Imagínate, Jacobo, que es además el instituto un organismo que requiere frecuentemente de asesoría y de consultoría técnica, política, en materia de comunicaciones, de software, en estudios de datos, ¿no? La famosa geográficas, levantar cartografía y toda esta clase de servicios que tienen pues un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a los costos que pudieran llegar a tener. Tú tienes un celular, yo tengo aquí un celular y todos sabemos cuánto cuesta y no podemos decir que costó más de 1,000 pesos o más 1,000 pesos de diferencia más o menos, ¿no? O sea, tiene un costo estandarizado. Pero esta clase de servicios no tienen costos estandarizados, entonces tú te puedes volar y puedes decir que costaron 10 veces más. ¿Por qué? Porque era la única empresa que podía surtir un servicio de esa naturaleza, la única empresa seria que podía alcanzar a realizar con expertise ese servicio que se estaba solicitando. Como las consultorías, ¿no, Jorge? O como los cursos o asesorías que dio incluso en su momento García Luna en nuestro país, algo similar. Totalmente. Es ahí donde han encontrado pues una fuente inagotable de hacer transitar recursos públicos a manos privadas. Ya se descubría ayer, ¿no? Lo descubría nuestro gran compañero de la 4T, el doctor Santiago Nieto, la nueva estafa maestra ahora instalada en la Suprema Corte de Justicia. Jorge, ¿nos escuchas, Jorge? Se fue la señal con Jorge. A ver, estamos platicando con Jorge Luis Fuentes Carranza. A ver, permítanme ver si logramos restablecer. Jorge, a ver, se fue cuando empezabas a hablar del tema de Santiago Nieto. Me apena mucho esta situación, Jorge, pero igual nos pasó la semana pasada cuando publicamos el video donde le diste hasta para llevar a Lorenzo Córdoba. Hubo una falla en el video, increíble, pero estamos enfrentando esto. ¿Podrías, por favor, reiterar lo que hablabas de esta estafa maestra en el Poder Judicial, por favor, Jorge? Claro que sí, Jacobo, y no te preocupes, ninguna disculpa. Estaba comentando que es un modo que encontró la clase política mexicana de la famosa transición de desviar recursos públicos a manos privadas. Este tema de las consultorías, de la asesoría técnica, de la instalación de servicios para ayudarse en bases de datos o instalación de fuentes tecnológicas. Ya se veía también ayer que Santiago Nieto anunciaba el seguimiento a una posible desfalco que se cometió mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior, Luis María Aguilar,
pues dirigía el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es este organismo encargado de gobernar y administrar los recursos también muy cuantiosos del Poder Judicial de la Federación, y que pues encontraron también esta manera de desfalcar como si fuera la nueva estafa maestra. Incluso yo iría un poco más allá, Jacobo, y me atrevería a apuntar casi con toda seguridad que en el INE hay una estafa maestra que tiene que ser descubierta. Ah, caray. ¿Y podría intervenir Santiago Nieto? Tiene facultades. Por supuesto, porque ese dinero, esos particulares se están desviando a sus cuentas, lo están haciendo de alguna manera y bajo prestanombres o de manera directa, que pues, investigados con las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige el doctor Santiago Nieto. A algún lado se está yendo ese dinero, y durante muchos años. A algún lado. Pues bueno, nos habremos de enterar, debemos enterarnos los mexicanos dónde están esos recursos. Pues tienen un barril sin fondo, gozaban de toda la impunidad a cambio seguramente de favores electorales. Muchas gracias, Jorge Luis Fuentes Carranza, abogado constitucionalista. La gente te manda saludos en el chat. Si me permites, puedo leer algunos comentarios de la gente. Por favor, Jacobo, muchas gracias. Al contrario, María Evelia García López dice, excelente abogado. Hay Isa Miranda dice, qué manera de aferrarse de Lorenzo a la ubre si nadie lo quiere. Pues imagínense, ya dijo Jorge Luis Fuentes Carranza, el monto del dinero que reciben en un año electoral. ¿Cuánto es? Nada más repítele, Jorge, a la gente en un año electoral lo que tiene a su disposición para un manejo, pues... discrecional. Se pone una cifra aproximada de 1,400 millones de pesos. ¿Cuántas dosis se podrían comprar de vacunas? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? Imagínate, nos van a costar las dosis totales de todas las vacunas contra el COVID para todos los mexicanos, para que alcancemos la inmunidad de rebaño, 32,000 millones de pesos, si no me equivoco, ¿no? Es decir, el 2% de las vacunas que necesitamos todos los mexicanos. Así es un exceso. Gracias, Jorge. Pues la gente te manda muchos saludos. Me dice Oscar Leonel Añorbe, pregúntele de juicio político. Pues el juicio político a Lorenzo, pero pues, ajá, adelante. Entiendo que Lorenzo no tiene inmunidad, no tiene fuero, en consecuencia no procedería un juicio político contra él. El cargo de consejero electoral no está previsto constitucionalmente, pero ahora lo revisamos. Entiendo que no tiene esa condición y no tendría que atravesar un juicio político. Sí, y si se demuestra que utilizaron de manera irregular recursos públicos, pues son vulgares ladrones, ¿no? Digo, cualquiera, y tiene que enfrentar la justicia, ¿no? De ahí la importancia de la auditoría. No alcanzaría ninguna inmunidad. Esas inmunidades en este país ya no existen. Así tengas fuero. Este fuero se te retira con la comisión inspectora sujeto a cualquier intervención de fiscalía. ¿Y no alcanza fianza un delito de estos, del desvío de recursos? Depende de los montos. Pues digo, por lo que se habla, pues podría ser para cadena perpetua, ¿no? Anticipo que por los montos no podría alcanzar la fianza, pero pues ya estamos haciendo un ejercicio de prospectiva muy amplio. Habría que revisar con mayor atención el tema. De entrada no tendría derecho a la fianza porque son montos muy elevados y las penas de prisión pues sí serían altas. No hay cadena perpetua en México, pero sí podrían ser muchos años de prisión. No hay ni paredón, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Oye... Se acabó la pena de muerte, mi querido Jacobo. Oye, dice Alicia Hernández, muchas gracias, licenciado Fuentes, por informarnos de esta interminable tranza. Blanca Barrios Cruz dice, wow, qué buen abogado. Daniel Moctezuma dice, vamos por Puebla Norte, abogado, con todo. Zenobio Suárez dice, ya hay que destituir a Lorenzo Córdoba. Fabiola Rivera, saludos abogado Jorge, bendiciones desde Sinaloa. Dice Oscar Leonel Añorbe que sí procede el juicio político en el artículo 110 constitucional, pero tú explicabas que no tiene fuero, ¿verdad? Así es. Por lo cual sería tratado... Ahorita mismo te damos un Oye, disculpa, Jorge, que te esté quitando tanto tiempo. No, con todo. Yo encantado, Jacobo, de estar aquí contigo, con tu auditorio. Es un placer.
No, eres de casa, gracias. Becky García dice, abogado, es usted un orgullo mexicano. Dice María del Carmen Rueda, un gran abogado y lo apoyo en todo lo que decida entrar como diputado. Dice Isa Ramírez, que ya te pongas a chambear, que ya lo demandes a que ya lo metes al botallón. en eso anda. Le estamos tendiendo la cama poco a poco. Sí, dice, ya deje de darle entrevistas a Jacobo y ya métalo al bote a Bueno, si yo fuera el doctor Hertz Manero, ya estaría en eso. No, pero... Me comentabas, Jorge, espero mientras tanto, si me permites, voy a leer unos mensajes y ya después tú me interrumpes. Con gusto, Jacobo. Si no lo vemos el siguiente jueves con toda pulcritud. Sí, si quieres, el próximo jueves, Jorge, para que podamos seguir abordando este tema, no lo vamos a soltar nosotros. Dice Jorge Torres, se necesitan más abogados honestos como Jorge, felicidades. Jorge Lara dice que lo encierren al Encho, el ciego. Pues ahí está. Gracias, estimado Jorge Luis Fuentes Carranza. Te quiero invitar, Jorge, por favor, digo, independientemente de tus actividades, a que nos puedas acompañar el próximo jueves. Es el jueves de analizar constitucionalmente, legalmente, el tema del INE. Digo porque no hay que soltar el tema, Jorge, y a mí me agrada mucho y te lo agradezco el que nos des desde una óptica jurídica pues respuesta a nuestras inquietudes, ¿no? Porque como ciudadanos estamos hartos de una simulación en el órgano electoral. Yo insisto que necesitamos un órgano electoral ciudadano, pero también hay que exigir justicia, y si alguien está desviando recursos y se demuestra, pues debe de estar ante el Ministerio Público y no en el INE, Jorge. Tiene razón el compañero que nos hace el comentario. El 110 constitucional prevé dentro de las personas que tendrán que ser sujetos a juicio político a los consejeros electorales, incluso al propio secretario ejecutivo del instituto. Pero vaya, eso no los podría salvar en todo caso de enfrentar a la justicia, porque el fuero es algo que se puede retirar. Y sí, Jacobo, con todo gusto nos vemos. Nosotros le estamos dando un seguimiento muy cercano a las impugnaciones que se interpusieron contra la resolución del INE para ver en qué termina ahora que la superior determine lo procedente. A ver, Jorge, para que me quede muy claro, y discúlpame por mi ignorancia jurídica, es decir, el juicio político procede, pero también procede una denuncia por fraude, por desvío de recursos, porque ellos no cuentan con fuero. ¿Es correcto? No, sí. El juicio político es simplemente un paso que se da a cierta calidad de funcionarios previo a que puedan ser sujetos a la acción de la justicia, como lo podemos ser tú y yo o cualquier otro ciudadano. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una suerte de protección para evitar que por acciones o actividades políticas alguien pueda ser violentado en sus derechos con el ejercicio de la acción penal. Y entonces impones una cortapisa, que en este caso es el juicio político, no es otra cosa que el fuero, para prever que esto no suceda. Pero se cortó. Jorge, te quedaste hasta donde decía que es un cortapisa para evitar que esto suceda. A ver, estamos teniendo nuevamente problemas con... ¡Qué bárbaros! Andan desatados estos pitufos contra nosotros. Jorge, ¿me escuchas? Y eso Sí, yo te escucho plenamente, Jacobo. Ay, discúlpanos, te decía que te quedaste hasta donde decía cortapisas. Otra vez explícalo muy breve, por favor. Sí, es una suerte de cortapisa que si la retiras por los canales legislativos indicados, entonces ya cualquier funcionario que tiene esta posibilidad de esta protección anterior puede ser sujeto a la acción de la justicia. Y si tienes una mayoría parlamentaria clara, pues entonces no habrá ningún problema. Pues hoy tenemos esa mayoría parlamentaria y después la necesitamos tener, de ahí la importancia que la gente cierre filas y apoye a quienes buscan consolidar desde el legislativo en la próxima legislatura, bueno, desde la Cámara de Diputados,
pues esta transformación que México requiere como un órgano ciudadano para el proceso electoral sin excesos. Gracias, Jorge Luis Fuentes Carranza, te mando un fuerte abrazo, no leo todos los mensajes, son muchos, Jorge, de la gente, agradeciéndote mucho el apoyo que nos brindas al informarnos con tanta claridad de este tema que tiene muy molesto al pueblo de México. Gracias, Jorge. Mi querido Jacobo, te mando un abrazo enorme a ti, a tu público, que también lo quiero mucho, me llenan de alegría, y nos estamos viendo el siguiente jueves. Así es, el siguiente jueves. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo. Gracias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.